Muy buenos días, un gran saludo a todos quienes nos acompañan hoy en esta actividad de Derechos Humanos y Empresas. Un saludo muy especial a la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren, y a Matías Rodríguez, de esa misma subsecretaría, que nos han acompañado permanentemente. Asimismo, un saludo especial a Germán Sarama, punto focal para América Latina y el Caribe, del Centro para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. Como ustedes saben, el área de derechos humanos es un área fundamental desde la fundación del Pacto Global y asimismo fue como en 2011 se lanzaron los principios rectores que fueron encargados al profesor Ruggi y desde entonces han proclamado el proteger, respetar y remediar los problemas derivados y los impactos derivados de los derechos humanos tanto del Estado como de las empresas. En esto hemos recorrido un largo camino junto con nuestras empresas adheridas. Hemos conformado un grupo de derechos humanos y empresas que ha venido trabajando en estos años. Hemos contado con gran apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Hemos observado y participado en el plan del gobierno de derechos humanos y empresas y hemos ido sensibilizando a las empresas en este tema. En un comienzo las empresas no entendían exactamente cuál era su rol frente a los derechos humanos, entendidos como el respeto de las empresas hacia el derecho de las personas, y esto se ha ido profundizando en estos años en el trabajo que ha efectuado este grupo. Es así como pasamos de una sensibilización, de un conocimiento teórico sobre la importancia del rol del Pacto Global y de las empresas en derechos humanos, a un trabajo sobre el proceso de due diligencia, donde pocas empresas en Chile todavía lo han realizado. Y más aún, pasamos en el año pasado al trabajo ya sobre la matriz de riesgo. Quiero agradecer muy especialmente también el rol de Colbún como empresa representante en este grupo, que ha llevado el liderazgo del grupo de empresas y que ha empujado también la preocupación, el avance, la profundización en estos conocimientos. Y muy especialmente al equipo del área de proyectos de Pacto Global, que ha trabajado intensamente este tema para finalmente hoy día poder entregar un documento macizo, sólido, que esperamos sea de gran contribución a todas las empresas y también a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Empresas. Para ello, entonces, dejo con ustedes a Angie Quiroga, jefa del área de proyectos de Pacto Global. Angie. Gracias, señora Margarita. Creo que antes va la subsecretaria, pero si prefiere, lo menciono ahora. Ah, perdón. Sí, tienes razón. Bueno, Lorena, te damos la palabra, por favor, para dar unas palabras y justamente comentar el trabajo que hemos venido realizando en conjunto. Sí, muchísimas gracias, Margarita, y aprovecho, digamos, saludo muy cordialmente a todos y todas los que hoy día nos están acompañando en este conversatorio. Especialmente quisiera saludar a las familias de todos ustedes. Sabemos que son tiempos difíciles debido a la contingencia sanitaria, son tiempos complejos, no solo en nuestro país, así que me alegra poder verlos. A muchos no los veo hace tiempo. Ahí veo a Juan Carlos, por ejemplo. Así que agradezco sinceramente la invitación de Pacto Global, a su directora ejecutiva, Margarita Ducci, por invitarnos a ser parte del lanzamiento de la matriz de riesgo en derechos humanos elaborado por el grupo de empresas que forma parte de esta red en Chile. Como subsecretaría estamos conscientes del arduo, el permanente trabajo desarrollado por Pacto Global durante el año pasado en orden a poder elaborar este instrumento que sin duda va a ser de mucha utilidad para aquellas empresas que asuman el compromiso de incorporar un enfoque de derechos humanos en la gestión de su día a día. Y digo de mucha utilidad porque se trata de una materia relativamente nueva, no solo en Chile, sino que en el mundo, y que por razones obvias muchas veces cuesta concretar o materializar en las empresas. No porque haya falta de voluntad, de hecho por el contrario, ¿no? Lo que a veces falta, y en este sentido esta propuesta y este lanzamiento que hoy día
nos propone Pacto Global de la Matriz de Riesgo es un insumo muy importante para poder contar con una herramienta muy concreta para aterrizar el enfoque de derechos humanos en las empresas, ¿no? En otras palabras, cómo pasar de lo teórico a lo práctico, cómo hacer más pedagógico, más accesible a las empresas esto de entender qué significa, ¿no? Poder incorporar los derechos humanos en la actividad empresarial. Entonces, en este contexto creo que la matriz de riesgo en derechos humanos constituye un paso muy importante en el camino por gestionar, ¿verdad? Identificar las potenciales vulneraciones que la actividad de las empresas, sean públicas o privadas, pueden generar directa o indirectamente en los derechos humanos de las personas respecto de todas las dimensiones y niveles, sean trabajadores, clientes, proveedores, comunidades, etc. Porque finalmente de esto se trata, ¿no? Margarita lo sabe bien y desde ahí es donde va su vocación y el impulso que pone desde Pacto Global, que la incorporación del enfoque de derechos humanos pasa por la convicción y la capacidad de las empresas por adoptar un proceso de debida diligencia que le permita, ¿verdad? Como señalábamos, identificar y prevenir los riesgos que supone para esa empresa, no solamente en lo legal, sino que en lo reputacional, en su imagen y en general en su compromiso social, el riesgo de no respetar los derechos humanos de las personas asociadas a su actividad. Y en este sentido, Margarita, la matriz de riesgo que hoy día se propone también es un insumo muy relevante, tú lo mencionabas, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, terminó su primera versión el 31 de diciembre del 2020, estamos este año pensando, iniciando la discusión, la reflexión en torno a su segunda versión, y por supuesto que queremos un mayor compromiso de las empresas públicas, privadas también, y queremos contar con el compromiso de organismos tan relevantes como Pacto Global o a través de otros organismos internacionales como ACNUD o la OECD, que también nos han acompañado en estos procesos, ¿no? Yo simplemente quiero apoyar, celebrar la convocatoria que hoy día hace Pacto Global. Sabemos que cada empresa tiene sus atributos particulares que las hacen únicas y por lo tanto la invitación es que más allá de las características generales, ¿no? Que comparten cada una de las empresas con la industria en la que operan, puedan realizar su propio ejercicio de análisis de riesgo en materia de derechos humanos. Que se integre el mecanismo de gestión de riesgo que la empresa tenga implementado para los demás riesgos organizacionales, con una misma lógica que ustedes bien conocen, todas las personas que están en las empresas, que es la de la prevención, ¿verdad? La conexión entre derechos humanos y el día a día de la empresa es cada vez más evidente. Hoy día resulta imposible no reconocer esa vinculación, esa conexión, que no hace más que reafirmar la responsabilidad que tienen las organizaciones de velar porque sus operaciones no afecten los derechos de las personas. Esta agenda de empresa de derechos humanos, y con esto termino, Margarita, como le escuché a alguien hace algún tiempo, parece ser como un hecho disruptivo, ¿no? Casi impensable hace 10 años atrás, pero que hoy, y en especial hoy, en el Chile que estamos viviendo, es imperativo que sigamos desarrollando con entusiasmo y con compromiso. No se trata solo de normas de compliance, ni de reputación o de imagen. Se trata como, en el Chile de hoy, todos los actores que en este país queremos ayudar a seguir construyendo un Chile más justo, más equitativo, más libre, volcamos nuestro horizonte en hacer que el respeto a los derechos de las personas, que no es ni más ni menos que el respeto a la dignidad como ser humano, lo hagamos en forma concreta, en igualdad y sin discriminaciones. Muchísimas gracias, Margarita. Mucho éxito en esta jornada. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, subsecretaria. Efectivamente, pueden contar con nosotros con todo el apoyo para esta nueva fase del Plan de Derechos Humanos y Empresas. Y desde luego, creo que tal como menciona, las empresas han entendido que si no prevén, si no hacen esta función de prevención, y de ahí que trabajáramos en la matriz de riesgo a petición de todas las empresas, porque no hay realmente fórmulas acabadas sobre cómo hacer un proceso de debida diligencia. Por eso es que era tan importante establecer y definir, pensar, analizar una matriz de riesgo que fuera un verdadero instrumento muy útil. Así que muchísimas gracias y dejo entonces a Angie Quiroga como jefa del área de proyectos que lideró el trabajo desde Pacto en este tema para que nos comente
cómo está organizado y para que siga con la presentación de la matriz. Gracias, señora Margarita. Buenos días a todos y a todas. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de los entregables, la nota conceptual Lecciones aprendidas en debida diligencia en derechos humanos y la matriz genérica de riesgos en derechos humanos. Bueno, es importante comentarles que ambos materiales fueron realizados como parte del trabajo del Grupo de Derechos Humanos y Empresas de Red Pacto Global Chile, tanto de 2019 como de 2020, donde realizamos el ciclo de talleres de debida diligencia para una conducta empresarial responsable y las sesiones de trabajo sobre mejora continua en debida diligencia. Bueno, Cindy Barrera, quien forma parte del equipo de gestión de proyectos y asesora al desarrollo técnico de contenidos sobre derechos humanos para la red local, y Jorge Andaur, gerente de control de gestión y riesgo de Colbún, que es la empresa representante de nuestro grupo, van a compartir a continuación con ustedes estos materiales, los cuales esperamos sean de utilidad para sus empresas y bueno, que también tenemos previsto continuar desarrollándolos en futuros ciclos. Bueno, también queríamos extender un agradecimiento a las empresas que con su participación nos aportaron para la construcción de este trabajo y por supuesto a ustedes por su interés en el mismo. Eso, muchas gracias. Adelante, Sinit. Hola, buenos días a todos. A continuación, como indicaba Angie, voy a realizar en nombre del equipo de gestión de proyectos de pacto el trabajo que realizamos, sobre todo en materia de lo que es la matriz, que es como la gran protagonista de esta instancia. Para eso voy a ir exponiendo los puntos principales, la estructura de la matriz. Y la idea, ¿no es cierto?, es que Jorge Andaur, que tuvo una colaboración y un aporte muy clave en la confección de las secciones de esta matriz, vaya también complementando algunas de las cosas que voy a ir diciendo. Antes de entrar, eso sí, de lleno a exponer cuáles son las secciones de esta matriz, quería comentarles respecto del otro documento, el otro entregable que fue parte de estas sesiones del ciclo de mejora continua en materia de debida diligencia, que es la nota conceptual, en materia de lecciones aprendidas en derechos humanos, y que se basó principalmente en una encuesta que realizamos a las principales empresas que identificamos un total de 10 empresas adherentes a la red local que han declarado haber realizado procesos de debida diligencia, o bien han tenido avances en materia, ¿no es cierto?, de gestión de los derechos humanos. De esas 10 empresas, 8 contestaron la encuesta y a ese respecto quisiera destacar, porque está enlazado con uno de los problemas que identificó el trabajo previo a la generación de la matriz, algunos de los resultados de esa encuesta y que se consignan en la nota conceptual. Una de las cosas o una de las dinámicas participativas que fue ejecutada durante el año 2019 y que buscó problematizar el por qué existe el nivel, digamos, que existe, que el equipo de gestión problematizaba a las empresas que participaban del ciclo como un nivel todavía básico en materia, ¿no es cierto?, de derechos humanos. Surgió, ¿no es cierto?, la idea de parte de los participantes de generar estos dos productos atendiendo a las causas de ese diagnóstico. Y una de las causas de ese diagnóstico fue la dificultad para medir la temática en los derechos humanos, en materia de derechos humanos, hacer la medición dentro del marco de lo que es, ¿no es cierto?, la gestión de la empresa. Y también nosotros como equipo de gestión identificamos a través del estudio SIP y el análisis de feedback en materia de derechos humanos que se acompaña a ese estudio desde el año 2018 en adelante, que no existía en los reportes de sostenibilidad, que es una forma de comunicar esta materia por parte de las empresas, una referencia a la tipología de impactos que los principios rectores consagran, ni tampoco otros criterios como el criterio de gravedad, que también no están contemplados dentro de la matriz.
nos sorprendió saber que de la respuesta a esta encuesta, un 75% de las empresas declara que en su proceso de diligencia y o avanzadas en materia de derechos humanos, un 75% utiliza la tipología de impacto de los principios rectores, un 87,5% incluye el criterio de gravedad, un 75% incluye los subcriterios de escala, alcance y cualidad irreparable, que ya una vez que examinemos la matriz vamos a ir profundizando de qué se tratan estos criterios y por qué son tan relevantes en la medida en que se basan en recomendaciones explícitas de los principios rectores. Dentro de la nota conceptual van a poder apreciar que del proceso ejecutado, los avances ejecutados por estas 8 empresas que respondieron a la encuesta, se extrajo 7 lecciones aprendidas en la materia y que me gustaría enumerarlas, las pueden consultar directamente dentro de la nota conceptual, pero una de las lecciones aprendidas fue, y bueno, también hubo definiciones en torno a qué es una lección aprendida y básicamente tiene que ver con recomendaciones que las empresas generan en términos positivos o negativos a raíz de eventos que han ocurrido en términos de errores o por casos de éxito. Entonces, dentro de estas lecciones que dieron por aprendidas está el tema de el rol fundamental que implica la sensibilización y la necesidad de continuar venciendo dentro de la empresa las brechas conceptuales que hay en materia de derechos humanos y empresas, y particularmente en debida diligencia. Declararon también como lección aprendida, como punto, ¿no es cierto?, abordar, recomendación concreta, que existen dificultades objetivas para las empresas respecto del alcance del proceso de debida diligencia, sobre todo en lo que refiere a la cadena de suministro. En cuanto a los mecanismos de denuncia, identificaron la necesidad de que estos funcionaran de forma efectiva, lo que tiene una correlación directa con el principio rector número 31, en cuanto a la utilidad que estos mecanismos tienen para identificar, atender y eventualmente reparar los daños que las empresas puedan estar causando. También se identificó como lección aprendida de los procesos de debida diligencia ejecutados por estas empresas más avanzadas la incorporación temprana a matrices de riesgo de estos impactos potenciales o reales, ¿no es cierto?, en derechos humanos, porque pueden coincidir, no necesariamente son equivalentes, a riesgos potenciales en materia de inversiones a las empresas. También la necesidad de que los criterios de alcance, escala y cualidad sean incluidos en los procesos de debida diligencia y la continuidad del proceso, atendiendo a que nuevas afectaciones a derechos humanos pueden surgir y lograr cerrar las brechas que el proceso de debida diligencia identifica. Es interesante estos puntos porque acá convergen con el trabajo que buscó resolver, el problema que buscó también resolver la matriz, porque estamos en un contexto, y también lo consigna la nota conceptual, en donde hay muchas cosas sucediendo, hay nuevos procesos, hay un proceso actual de regulación para la debida diligencia de forma obligatoria en la Unión Europea. Hay discusiones en torno al concepto del stakeholder capitalism, que está referido por el Foro Económico Mundial y las llamadas también Big Four, y que han elaborado, ¿no es cierto?, indicadores para medir el tema del propósito, el tema del valor, ¿no es cierto?, de la empresa. Y también hay discusiones académicas en torno a cómo hacer este proceso de debida diligencia, cómo conectarlo con los sistemas legales, normativos y que tengan, ¿no es cierto?, fuerza vinculante. En este marco existen conocimientos diferenciados de distintas disciplinas que convergen: la disciplina de derechos humanos, la disciplina de la gestión de riesgos, el tema de los riesgos sociales diferenciados de los riesgos propiamente tales en derechos humanos, y cómo también hay ciertos intercambios que en materia de gestión de riesgos no son aceptables dentro del parámetro y las recomendaciones que fijan los principios rectores. En ese marco, entonces, es que voy a dar paso a compartirles la matriz, que van a poder acceder ustedes a través de un mailing que les va a llegar, ¿no es cierto?, a los asistentes. No sé si ahí se ve, creo que sí estoy compartiendo. Bueno, en general me voy a concentrar en mostrarles la estructura de esta matriz genérica de riesgos de impacto. Básicamente acá en la página de inicio o índice pueden encontrar la estructura básica y los componentes principales de esta matriz.
Tenemos una matriz de ejemplo, una matriz de derechos humanos de autoevaluación, y tenemos los parámetros en base a los cuales las casillas, ¿no es cierto?, de la matriz, y que se basan, ¿no es cierto?, en las recomendaciones explícitas de los principios rectores, que vamos a ir viendo ya cuáles se basan. También tenemos un grupo de botones que refieren a los tratados internacionales. Si es que acceden y pinchan esta sección, se van a encontrar con los tratados internacionales que incorporamos, que básicamente no los seleccionamos todos, pero los seleccionamos en base a la Country Guide que elaboró el Instituto Danés de Derechos Humanos junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y además, ¿no es cierto?, el mapa de conflictos socioambientales. Y además, ¿no es cierto?, hicimos harto foco en los instrumentos que Chile como Estado tiene ratificados. Vamos a ir entonces de lleno a esta matriz, a la matriz ejemplo. Si ustedes hacen clic, se van a encontrar con esto. Les quisiera comentar un poco el tema de cómo se construyó esta matriz, que Angie igual ya señaló un par de puntos. Decir que se estructuró en base, ¿no es cierto?, a esta idea, a esta causa del problema que las empresas que son miembros y participantes del Grupo de Derechos Humanos y Empresas de Pacto identificaron como una de las causas posibles de por qué, ¿no es cierto?, existe como un nivel aún básico dentro del sector privado en lo que es el tema de gestión en materia, ¿no es cierto?, de derechos humanos y de debida diligencia. Una de esas causas fue el tema de que es un tema muy difícil de medir, como ya decía anteriormente, que hay un desconocimiento, que hay una falta de profundidad de diálogo dentro de los stakeholders y que hay una falta de exigencia externa en esta materia, además, ¿no es cierto?, del tema del modelo tradicional en lo que refiere a la gestión de riesgos. Nosotros solicitamos en el marco de los talleres de la mejora continua en debida diligencia ejecutados durante 2020, que las empresas nos remitieran, y acá esto lo pueden encontrar en esta sección de riesgos tradicionales o ASG, un listado de cuáles son los riesgos que actualmente las empresas de forma genérica y que participaron del taller identifican que están dentro de sus matrices de riesgo, sean riesgos ya propiamente tradicionales o riesgos ASG, y que además estaban contextualizados dentro de lo que fue el marco, ¿no es cierto?, post-estallido social en Chile, y además, ¿no es cierto?, la actual crisis COVID. Entonces, nos remitieron, ¿no es cierto?, este listado, y en base a este listado hicimos una revisión bibliográfica y elaboramos hipótesis de impacto en la matriz, ¿no es cierto?, de ejemplo. Entonces, ustedes, si es que revisan esta columna, van a ver que hay como una suerte, quisimos relacionar o hacer equivalentes la mirada, ¿no es cierto?, en términos de un riesgo en materia tradicional ASG a un riesgo, ¿no es cierto?, de impacto propiamente tal en derechos humanos, confeccionando hipótesis a ese respecto. Entonces, en esta matriz de ejemplo, ustedes ven que en esta sección está la hipótesis de impacto. No me voy a referir en detalle a cada una de las hipótesis que armamos por temas de tiempo, pero lo pueden revisar y nos pueden remitir sus comentarios, en donde básicamente describimos cuál es la afectación, ¿no es cierto?, al derecho humano, relacionado, ¿no es cierto?, al riesgo ASG o tradicional que nos remitió la empresa. El tema de la columna de derechos humanos, que tiene que ver con cuáles son los derechos humanos que en base a la hipótesis que nosotros describimos están impactados. Si es que ustedes, una vez que se metan, digamos, en la matriz, van o se posan con el cursor arriba, pueden ver, ¿no es cierto?, que está descrito el derecho humano que está siendo impactado según la hipótesis. Acá está la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional de San Salvador, en fin, lo pueden ir revisando también. Eso igual en parte por el diagnóstico que en esta sesión, en esta dinámica participativa, los miembros, ¿no es cierto?, de participantes del grupo identificaron que había como una suerte de desconocimiento en materia de derechos humanos. Si es que nos vamos, ¿no es cierto?, al índice, me voy, por ejemplo, a las declaraciones o al sistema internacional, ustedes van a ver que acá están consignados simplemente los artículos, fueron excluidas las secciones de los tratados y las secciones, ¿no es cierto?, de las declaraciones. En realidad, en lo que respecta a los tratados, fueron excluidas las secciones que refieren, por ejemplo, al control del tratado.
Ahí colocamos para ustedes, para efectos de consulta en materia, por ejemplo, de interpretación de los derechos humanos, que vayan a consignar en la matriz, cuando hagan, ¿no es cierto?, su proceso de autoevaluación, que hay interpretaciones, ¿no es cierto?, oficiales a las que pueden acceder en las respectivas páginas, hay encargados especiales, hay relatorías, etcétera. Ya eso lo referimos en la nota de la sección correspondiente a cada sistema de tratados que tenemos, ¿no es cierto?, el sistema internacional, el sistema interamericano y el tema, ¿no es cierto?, de las declaraciones. Luego, acá, ¿no es cierto?, la columna de titular impactado va a depender según la hipótesis, ¿no es cierto?, que hemos identificado, y en base a eso también se va a determinar qué tipo de derechos son impactados en razón a el titular de derecho que es objeto del impacto. Acá vienen las secciones que son las más complicadas y las que nos dieron más trabajo, digamos como grupo, y agradecemos mucho los aportes de Jorge, quien es gerente, ¿no es cierto?, en materia de riesgo, y no sé, Jorge, si quieres comentar como en general, antes de entrar en detalle, como los mayores problemas que tuvimos. Gracias, Zenit. Primero que nada, darles muy buenos días a todos, agradecer este espacio, ¿no es cierto?, esta oportunidad. Como me presentaron de alguna manera, yo aquí en Colbún soy el gerente de riesgo corporativo, y la verdad que más bien mi llegada es desde la área de riesgo, ¿no es cierto?, hacia estos temas de derechos humanos, más que desde la sostenibilidad hacia el riesgo. Y yo quería comentarles un poco que en general, como gerente de riesgo, las matrices de riesgo de la organización muchas veces sirven, ¿no es cierto?, para poder priorizar los temas, ¿no es cierto?, de alguna manera para poder poner foco, ¿no es cierto?, detectar, obviamente, identificar todos los riesgos que pueden estar asociados a los derechos humanos, pero en particular yo les diría que es muy importante para a lo mejor uno como empresa o yo como gerente de riesgo de alguna manera, el ser capaz de priorizar, ¿no es cierto?, para poder, obviamente, gestionar, ¿no es cierto?, de alguna manera, con recursos muchas veces limitados de tiempo de gestión, ¿no es cierto? Por eso, efectivamente, aquí ustedes van a ver algunos colores, como rojo, amarillo, verde, que básicamente tienen, primero que nada me gustaría dejar súper claro que la idea de esto es que es una propuesta, ¿no es cierto?, una primera aproximación para que cuando ustedes se enfrenten a la planilla, ustedes pueden decir, sí, mira, estos rangos me acomodan, o no, ¿sabes qué?, me gustaría ajustarlos de alguna manera que va más en línea con el apetito de riesgo que muchas veces las compañías ya tienen definido. Pero aquí en particular, por ejemplo, en el tema del tipo de impacto, ¿no es cierto?, básicamente está definido aquí si este potencial vulneración de derechos humanos es causada directamente por la empresa, tiene o sea, es causante, se vincula directamente, ¿no es cierto?, o de alguna manera es de alguna manera de una forma más derivada, ¿no es cierto?, de la acción, ¿no? O sea, tiene distintas formas. Soy yo el que genero la vulneración, es algún colaborador mío, ¿no es cierto?, o la verdad que es algo que afecta y que yo no tengo mucho protagonismo en el tema, mucho control. Por eso, de alguna manera, aquí los rojos tendimos a decir que, oye, estos son efectivamente lo más probable vulneraciones que yo como empresa estoy aportando o he identificado que soy el causante, y por lo tanto debería yo priorizar, porque muchas veces ahí yo puedo generar controles, ¿no es cierto?, que son lo importante, o puedo hacer planes de acción para poder tratar de mitigar esos riesgos. Y por otra parte, después hay una definición que después ahí podemos mostrar qué significa un tren, ¿no es cierto?, porque está a escala, alcance y cualidad y reparabilidad, y claramente cada uno de esos números, que también está entre 1 y 3, para que uno los pueda ir evaluando esas distintas dimensiones, básicamente lo que hicimos fue llegar, ¿no es cierto?, a un consenso, finalmente, con una multiplicación de estas tres variables, para poder identificar si la multiplicación, la combinación esa, finalmente es algo que sea bajo, medio, alto, ¿no es cierto? Nuevamente, yo les diría, con el fin de priorizar, ¿no es cierto?, y darle mayor visibilidad a algunos riesgos en términos de prioridad de gestión sobre otros que están en la matriz. Ese es un poco, a lo mejor yo me gustaría transmitirles cuál es la idea de estos colores, ¿no es cierto?, y de estos números. Y si ustedes se dan cuenta, no sé, ahí podríamos a lo mejor mostrar lo que significa, no sé, por la escala, por ejemplo, que es 1, 2, 3, o el alcance, o la cualidad, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la pantalla están aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Básicamente, primero que nada, la probabilidad, y después el impacto. Si tú subes un poco, claro, aquí ustedes pueden ver en esa lámina, ¿no es cierto? Aquí primero un poquito así como el causante, ¿no es cierto? El tema de, oye,
lo causo directamente, soy contribuyente, ¿no es cierto? O básicamente hay una vinculación que ya más indirecta. ¿Ah? Por eso de alguna manera está esta categoría, ¿no es cierto? De 1, 2, 3, y después los parámetros de gravedad, que uno podría pensar que tiene que ver más ya con el impacto, ¿no es cierto? Definimos también tres variables, ¿no es cierto? Que van a definir si un impacto al final del día agrupado es bajo, medio, alto. ¿Ah? Primero un término de escala, después de alcance, que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que tiene que ver con cuánto porcentaje, ¿no es cierto?, de la población o del grupo de interés identificado impacta esta potencial vulneración de los derechos humanos. Y también, por ejemplo, en el tercer ítem, la cualidad de irreparable, ¿no es cierto? Es decir, oye, una vez que yo pudiera cometer o se pudiera materializar, ¿no es cierto?, una de estas vulneraciones de los derechos humanos, finalmente, cuán fácil o difícil sería, ¿no es cierto?, poder generar una reparación respecto a esa vulneración, ¿no es cierto? Y también eso obviamente va a permitir escalar de alguna manera la gravedad de esa vulneración y finalmente priorizarlas, como yo les decía, en si es de primera urgencia para poder gestionarla o un poquito más, o podríamos desfasar esa gestión, ¿no es cierto?, para un futuro próximo. Bueno, igual continuando un poco con el tema de la matriz, justamente lo que explicaba recién Jorge, es uno de los puntos más complicados de la matriz, y igual, pese, ¿no es cierto?, para como profundizar un poco más en la explicación, quería explicar, ustedes en la matriz van a encontrar los parámetros de complicidad, los parámetros de gravedad y los parámetros de control, y que son, ¿no es cierto?, los elementos por los cuales ustedes pueden realizar luego la autoevaluación que pretendemos que se haga después, porque queremos, ¿no es cierto?, que esta herramienta esté viva, sea útil, y en el fondo sea contrastada también a través del uso práctico. Entonces, cuando vamos a los parámetros de complicidad, que si se fijan acá hay una evaluación de complicidad y un tipo de impacto, estos dos conceptos están relacionados y pueden evidenciar eso cuando vamos, ¿no es cierto?, a los parámetros de complicidad. Tal como decía Jorge, esto está como una recomendación explícita de los principios rectores, específicamente se indica en la nota al pie, no es algo, digamos, que inventó la red local, sino que la tipología de impacto está indicada en los principios rectores número 13, número 17 y número 19, letra B. Y esta tabla fue elaborada también mirando otra bibliografía autorizada afín, ¿no es cierto?, como es el caso, ¿no es cierto?, de la guía de la OSD para una conducta empresarial responsable, en donde en las páginas 70 y 71, que se referencian también a la nota al pie, ustedes pueden encontrar una descripción de qué significa causar un impacto, contribuir, y qué significa estar directamente vinculada. Nosotras la adecuación que hicimos fue la asignación, ¿no es cierto?, de un número en orden a poder establecer la prioridad que es necesaria para efectos de dar una suerte de orden en materia, ¿no es cierto?, de gestión. Entonces, ¿por qué asociamos la noción de complicidad a la noción de tipología de impactos? Porque los principios rectores permiten hacer esa asociación. Si es que ustedes miran al principio rector número 17 y el comentario, ese principio rector refiere que en términos de tipo de impacto, si la empresa causa y contribuye, y sobre todo si contribuye, pueden haber acepciones jurídicas y no jurídicas que tienen que ver con responsabilidades, ¿no es cierto?, legales y no legales a las que una empresa, ¿no es cierto?, puede llegar a estar sometida. Es un concepto que está en expansión y que es objeto, ¿no es cierto?, de actuales discusiones en esta materia. Cuando una empresa causa, se entiende que las actividades, de acuerdo con la guía de la OSD y cómo describe, ¿no es cierto?, ese tipo de impacto, las actividades de la empresa son suficientes para generar, ¿no es cierto?, el impacto o la actividad en sí misma basta para que se produzca el resultado, ¿no es cierto?, en cuestión. Es que la empresa contribuye, tiene que ver, y este es uno de los criterios quizás más complejos a la hora, ¿no es cierto?, de hacer también la autoevaluación, tiene que ver con que si la empresa, en combinación con la acción de otras empresas, genera, facilita o incentiva la ocurrencia, ¿no es cierto?, de un impacto, y esa ocurrencia, ¿no es cierto?, esa combinación con otra empresa o con otra entidad debe ser sustancial, ¿ya? Y en eso pueden incidir múltiples factores que se describen ahí, es decir, por ejemplo, si es que la empresa de alguna forma motiva o incentiva, si
que debió haber conocido el impacto, es decir, el grado de previsibilidad, si es que efectivamente antes en sus acciones precedentes hizo alguna actividad que pudo mitigar, y todos esos criterios y todos esos parámetros para ustedes asignar el 3, el 2 o el 1 aparecen descritos, ¿no es cierto?, en esta tabla. En caso de... Cenit, perdona, lo que pasa es que en el público nos están pidiendo si podrías ampliar un poquito más lo que se lee ahí en causa, contribuir, si podría... Sí. Perdona, muchas gracias. No, sí, obvio. Bueno, ahí igual ustedes van a encontrar esa descripción que recién, ¿no es cierto?, mencioné. En el caso de directamente vinculada para hacer la asignación de 1, es decir, nivel de complicidad baja, tiene que ver con las relaciones, ¿no es cierto?, en las que una empresa estar vinculada a través de sus productos y servicios que no necesariamente dicen razón con proveedores directos, ¿ya? Acá está todo el tema de la cadena de suministro, etcétera, ¿ya? Luego, si es que volvemos a la matriz, ¿no es cierto? Entonces, a esto corresponde la evaluación de complicidad. Si es que yo causo, estoy en evaluación de complicidad nivel 3, ¿ya? Y por lo tanto, yo estoy, digamos, por mi acción, se produce, ¿no es cierto?, el resultado de impacto negativo en los derechos humanos. También, bueno, las referencias ya las indiqué, están en los principios rectores número 13, 17 y 19, y ustedes también lo pueden cotejar y contrastar y ver, ¿no es cierto?, qué otras variaciones se pueden hacer respecto a este parámetro. En el caso, ¿no es cierto?, de estas secciones, que es escala, alcance y cualidad de irreparable, que son, las van a encontrar dentro de los parámetros de gravedad para poder descifrar cómo hacer la asignación, ¿no es cierto?, de estos valores. Si me voy a los parámetros de gravedad, como decía Jorge, ¿no es cierto?, también acá nosotros hicimos una asignación de valor. Esta tabla fue confeccionada por el Instituto Danés de Derechos Humanos, y es importante para nosotros como red local aclarar que el uso de esta tabla no implica que nosotros estamos sugiriendo que la metodología del Instituto Danés de Derechos Humanos es la que debe usarse. Creemos que esta matriz, de hecho, no indica ni señala una metodología específica, sino que precisamente esta matriz que nosotros revisamos de forma acuciosa a los principios rectores, se basa, si bien la elaboró el Instituto Danés, y la pueden encontrar, ¿no es cierto?, en las guías que se referencian en las notas al pie, nosotros asignamos, ¿no es cierto?, valores, eso fue lo que hicimos como en el marco de las discusiones y construcción de esta tabla. Ustedes pueden encontrar los parámetros que el único criterio para priorizar en materia de gestión de impactos en derechos humanos señalado por los principios rectores es el criterio de gravedad, ¿ya? Y el criterio de gravedad lo pueden encontrar reseñado en los artículos, en los principios rectores 14, 18 y 24, en los comentarios, en las preguntas también de la guía para la interpretación de esos principios rectores, las preguntas 12, 13, 14 y 37, y asimismo también pueden encontrar referencia en la guía de la OECD para una conducta empresarial responsable, en las páginas 28, 42 y 45. Lo interesante de esta tabla de parámetros es que, bueno, además de el trabajo que hizo Jorge, que lo va a explicar como en unos minutos, porque ahí yo soy cero, no fue difícil esa parte, es que la noción de escala alude, ¿no es cierto?, al concepto de magnitud, al tipo, ¿no es cierto?, del daño, el tipo de impacto que se genera. Si se fijan, el número 3 implica la muerte o efectos adversos en la calidad de vida y o duración de esta, es decir, tiene que ver con la idea o concepto que se maneja en gestión de riesgo en términos, ¿no es cierto?, de hablar de magnitud del impacto que estamos tratando. Y es relevante porque es un subcriterio que aparece reseñado que debe aplicarse a la hora de evaluar la gravedad en los impactos que las empresas generan en los principios rectores. El criterio de alcance, por su parte, el subcriterio de gravedad de alcance, tiene que ver con los números netos, pero como estamos hablando de impactos en derechos humanos, si se fijan, es número neto, pero no puede ser solamente el único y exclusivo criterio, porque el número neto puedo decir 1 o 2, pero en el fondo estamos hablando de impactos y el elemento de vulnerabilidad del titular que es afectado va a ser relevante para hacer, ¿no es cierto?, la evaluación 1, 2 y 3 a la hora de asignar, ¿no es cierto?, un valor a eso. Luego el concepto de cualidad irreparable, el subcriterio, tiene que ver con la posibilidad que tengo yo como empresa que causo, contribuyo o estoy directamente vinculado al daño o al impacto, ¿no es cierto?, en derecho humano. Está, ¿no es cierto?, este criterio que tiene que ver con la posibilidad de restaurar al estado anterior al titular impactado, antes, ¿no es cierto?, de la ocurrencia, ¿no es cierto?, de
ese evento, de ese impacto que le genera, ¿no es cierto?, el daño. Acá, Jorge, te pido si es que puedes explicar un poco qué fue lo que pasó aquí. Pues, solo aquí les quiero, obviamente nosotros les vamos a compartir este material cuando ustedes reciban, ¿no es cierto?, esta matriz, ustedes la van a poder revisar completa y lo más probable ahí hacer los cambios, las adecuaciones que ustedes estimen convenientes. Solamente yo quería transmitirles que para lograr, ¿no es cierto?, poder priorizar de alguna manera, uno tiene que definir algún criterio, ¿no es cierto?, donde uno tome la escala, el alcance y la cualidad de reparabilidad y llegar finalmente a un número que te permita decir, ok, ya, pero algo es alto, algo es medio y algo es bajo, o leve, como decimos. Y básicamente lo que está aquí en esta matriz es básicamente, si ustedes se dan cuenta, los tres factores, escala, alcance, cualidad irreparable. Básicamente después hay una multiplicación, ¿no es cierto?, de todos esos factores, y en la columna L, ¿no es cierto?, básicamente es la multiplicación directa. ¿Eh? ¿Cuánto es la multiplicación directa de todo eso? Y básicamente definimos, si ustedes se dan cuenta ahí en la P y en la Q, un límite que era bajo y medio. O sea, nosotros dijimos, oye, si la multiplicación de todos estos factores es bajo 6, es bajo. Si está entre 6 y 12, es medio, y si es sobre 12, ¿no es cierto?, es alta. La verdad que ustedes me pueden preguntar, Jorge, ¿por qué 6 y 12? La verdad que yo creo que eso es bastante de criterio de todas las empresas, ¿no es cierto? En general, cada una de nuestras empresas tiene distinto tolerancia a los riesgos, ¿no es cierto? Y básicamente yo diría que ese 6 y 12 es un número que ustedes lo más probable es que tienen que compartir internamente, ¿no es cierto?, para poder ver de alguna manera si esto les acomoda. Pero lo importante, yo les diría, lo que más quería hacer hincapié hoy día es que uno hace las multiplicaciones en la columna L y básicamente ocupa esta fórmula fácil de, oye, si es bajo 6, es bajo, entre 6 y 12 medio, sobre 12 alto. Pero después en la columna M, y es lo que yo les quería transmitir y explicárselo así en esta oportunidad, trae que básicamente siempre una empresa, por más que la multiplicación diga algo, ¿no es cierto?, y los números hablen por sí solos, uno siempre tiene que ser capaz de incorporarle la sensibilidad que cada una de nuestras empresas pueda tener con respecto a esas multiplicaciones. ¿Eh? Entonces yo, por ejemplo, les quiero mostrar abajo, si tú bajas un poquito más, Zenit, te vas a dar cuenta que la columna M en general es igual a la L, si ustedes se dan cuenta, salvo, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la parte más abajo. ¿Eh? O sea, si ustedes se dan cuenta, unos riesgos que habían sido determinados como medio, finalmente fueron convertidos en alto por un criterio más bien personal, un criterio más bien de la empresa o mío, y lo importante es que hay detrás de eso. Lo que hay detrás de eso es que, sin importar que la multiplicación de los tres factores de algo bajo, siempre que la causa sea 3, o sea, que hay alguna fatalidad, ¿no es cierto?, o puede existir alguna fatalidad relacionada con esa vulneración, siempre para mí va a ser alto. O sea, da lo mismo si en el fondo el alcance es bajo, si finalmente es muy fácil de reparar. O sea, en general siempre el factor de escala en este caso, ¿no es cierto?, el 3 va a dominar en la evaluación final. Y por eso de alguna manera está esta casuística que dice que la columna L básicamente es una multiplicación directa en función de estos parámetros con los cuales hemos calibrado, y finalmente la M es que tú dices, mira, ok, esto es lo que me dan los números, pero finalmente con la sensibilidad, con el apetito de riesgo que yo tengo como empresa, puedo detectar que algunos riesgos que a lo mejor numéricamente son bajos, no, la verdad que para mí son altos y deben ser gestionados en forma prioritaria. Porque acuérdense que de alguna manera una matriz de riesgo, uno de los focos principales es ser capaz de priorizar, ¿no es cierto?, para poder gestionar más rápido algunos riesgos sobre otros. Bueno, a ese respecto también, esto igual representó en la confección, ¿no es cierto?, del trabajo, y se hizo una sesión especial en donde se discutieron, y este fue un punto sumamente crítico, en la medida, ¿no es cierto?, en que existe objetivamente para las empresas una dificultad para medir, y en el fondo era una de las necesidades que se visibilizó por el grupo. Y además, ¿no es cierto?, hay un tema con la tipología de riesgos que, si bien por una parte empresas reportan que lo utilizan, no lo comunican. Entonces, en el fondo, para nosotros, y las notas al pie en toda la matriz, como refieren que el tema de la gravedad tiene que ser evaluado además caso a caso, y que el objeto, ¿no es cierto?, de esta matriz y estos parámetros es visibilizar cuáles son las recomendaciones explícitas, pero siempre la evaluación de gravedad va a depender de las circunstancias concretas del impacto que la empresa, ¿no es cierto?, va a estar tratando. Y incluso, ¿no es cierto?, la guía para la interpretación de los principios rectores en la respuesta a una pregunta, la respuesta a la pregunta número 28,
señala que incluso que no es necesario que se den estos 3 factores para la calificación de gravedad. Podría ser que se dé 1, se den 2 y sea suficientemente grave para determinar, ¿no es cierto?, algún tipo de respuesta. En el marco de las respuestas viene ahora entonces la sección de parámetros de control. Los parámetros de control, aquí también hubo un cambio, ¿no es cierto?, en la matriz. Si es que revisamos de nuevo la matriz, las medidas de control. Acá lo importante es decir que los principios rectores igual establecen un sistema lógico, es decir, el tipo de impacto genera, ¿no es cierto?, puede generar una evaluación de complicidad, causa, pero además de acuerdo con los principios rectores, una vez que también hago la evaluación de gravedad, el tipo de impacto y la evaluación de gravedad está asociada a la respuesta que los principios rectores recomiendan en materia, ¿ya? Entonces, los parámetros de control se basan específicamente en los principios rectores número 22, 15 letra C y 17, en donde, si ustedes revisan los principios rectores, pueden ver que, sobre todo el principio rector 22, y acá también fue un nudo crítico dentro de las discusiones de quienes nos colaboraron para armar esta parte, que el principio 22 distingue entre impacto potencial e impacto manifestado. Los principios rectores hablan de riesgo de impacto, y no únicamente riesgo, ¿ya? Entonces esto también fue como un objeto de discusión dentro de lo que fueron las sesiones, porque además, ¿no es cierto?, de hablar de impacto potencial o impacto manifestado, según si causa, contribuye o está directamente vinculada, y la evaluación, ¿no es cierto?, respectiva de complicidad, el impacto potencial, es decir, si es que es aún un riesgo y el riesgo no se ha materializado y he causado el impacto, la respuesta, de acuerdo con los principios rectores, es que la empresa debe cesar y oponer fin, o bien prevenir y o mitigar. Nosotros no definimos qué tipo de respuestas son, cómo podría una empresa cesar y oponer fin, prevenir y o mitigar dando ejemplos concretos. Simplemente pusimos, digamos, la respuesta que los principios rectores señalan. Cómo hacer esa prevención, cómo hacer ese cese, va a depender, ¿no es cierto?, por supuesto, del caso a caso. Y cuando hablamos de impacto manifestado, es decir, cuando ya no estamos hablando de riesgo, sino estamos hablando de que el riesgo identificado se materializó, ahí la respuesta, en el caso, ¿no es cierto?, de que cause el impacto, es reparar. Esto igual fue un punto interesante porque también existía una suerte de nebulosidad en torno a la expectativa de respuesta en cuanto a la reparación. Los principios rectores determinan, y lo pueden revisar dentro de los principios rectores 15, letras 6 y 17, determinan, ¿no es cierto?, que para el impacto manifestado, la reparación es lo que procede, pero si es que no se ha manifestado, no procede, ¿no es cierto?, obviamente reparación, y para el caso de contribuir va a depender sobre el nivel, el tipo de contribución que tuve, y voy a tener que o bien reparar directamente, o bien colaborar en la reparación. Si es que estoy directamente vinculada, la respuesta es el ejercicio de influencia, ¿ya? Sobre este punto igual, Jorge, quería, y un poco para también ir cerrando, quería igual que si te puedes explayar en torno a esta mirada, que es la mirada de riesgo dentro de la gestión empresarial, versus, ¿no es cierto?, este tema que es como posterior a la mirada de riesgos, que es ya directamente el abordaje de impacto. Si se fijan ustedes en la matriz de ejemplo, esa sección está diferenciada, porque justamente lo que opera en materia de riesgos empresariales no es, digamos, la respuesta de no se han materializado, es una hipótesis de futuro. Entonces, ese fue igual, no sé si Jorge te puedes explayar en la diferencia. Por supuesto. Y un poco la discusión que hubo ahí. Claro. Sí, de todas maneras, para que terminemos y para que demos pase a la conversación, ¿no es cierto?, con nuestros invitados, solo comentarles de alguna manera que cuando en general uno ocupa la gestión de riesgo, ¿no es cierto?, muchas veces lo que uno va generando, o sea, un fundamento de la gestión de riesgo tiene que ver con el tema de la incertidumbre, ¿no es cierto? O sea, nosotros en general estamos buscando instancias o eventos que pueden ocurrir, ¿no es cierto? O sea, podrían ocurrir vulnerabilidades, y por eso siempre uno detrás de una gestión de riesgo uno tiene probabilidades y impactos, ¿no es cierto? Ahora, en esta lógica de los derechos humanos, en general ocurre que
cuando uno en gestión de riesgo tradicional, a lo mejor uno empieza a pensar en los controles, muchas veces uno tiene controles preventivos y controles de mitigación, que muchas veces uno lo que hace en los controles de mitigación son más bien planes de acción, planes de respuesta, ¿no es cierto?, planes de recuperación de servicios, ¿no es cierto?, planes de recuperación de desastre, que se elaboran, ¿no es cierto?, para poder mitigar o de alguna manera estar bien preparados si se llegan a materializar esos riesgos. Aquí en lo particular, en la metodología de derecho humano, efectivamente, aquí uno ya tiene que pensar si es que se llega a materializar, o sea, si ya dejó de ser un riesgo, ¿no es cierto?, de alguna manera ya este hecho se materializó, la vulneración fue detectada de alguna manera por los canales que las empresas hayan habilitado, y finalmente, una vez que ocurre esa instancia, uno ya tiene que efectivamente empezar a reparar, ¿no es cierto?, o a seguir las recomendaciones de alguna manera de los temas de derechos humanos. Entonces, es importante que efectivamente uno, para hacer como un due diligence, ¿no es cierto?, identificar los riesgos, la metodología es súper similar, ¿no es cierto?, a lo que hoy día hace la gestión de riesgo, salvo este tema de ponerse en los distintos titulares de impacto, ¿no es cierto?, las distintas personas que son sujetas de derecho. Pero finalmente también está esta patita de alguna manera aparte, como dice Zenit, que las empresas sí tenemos que prepararnos, ¿no es cierto?, en caso de que ocurra o se materialice alguna de estas vulneraciones, efectivamente en visualizar a lo mejor, oye, ok, en caso que ocurra, ¿cómo voy a reparar, ¿no es cierto?, cómo voy a generar estas soluciones a lo que yo hice, ¿no es cierto? Esa es un poquito la diferencia a lo mejor que detectamos. Gracias. Solamente para cerrar, decirles que, bueno, la idea es que exploren esta matriz. Ahora vamos a pasar a la otra parte de este panel, pero decirles que en el índice pueden encontrar la matriz de autoevaluación y está, ¿no es cierto?, una vez que ustedes definan alguna hipótesis de impacto, está automatizada digamos, estas casillas, esta matriz, y por ejemplo, si yo determino que estoy directamente vinculado al impacto, me va a arrojar, ¿no es cierto?, perdón, si determino que causa el impacto, es decir, la evaluación de complicidad corresponde al número 3, conforme a los parámetros de complicidad, me va a arrojar de inmediato las medidas de control en la sección, ¿no es cierto?, de riesgo de impacto, es decir, el impacto no está materializado, y las medidas de control que yo debiera adoptar en relación, y en la sección de impactos adversos actuales también me va a arrojar, en el caso de que el impacto se manifieste, lo que, de acuerdo con las recomendaciones de los principios rectores, se espera, ¿no es cierto?, de mi acción, ¿no es cierto?, como empresa. Lo mismo, ¿no es cierto?, si es que el impacto es directamente del tipo de directamente vinculada, también, ¿no es cierto?, la respuesta, las medidas de control van a ser diferenciadas en eso. Entonces, la idea es que sea útil y les permita visibilizar las recomendaciones. Ahora, bueno, Jorge, te doy el pase para la otra sección. Muchas gracias. Sí, terminar solamente diciendo lo que dijo Zenit, la idea es que ustedes puedan ocupar estas matrices, ¿no es cierto?, y de alguna manera en la práctica yo creo que ustedes van a lograr familiarizarse y sacarle el valor que yo creo que tiene todo este trabajo realizado. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda sección, Margarita. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Zenit. Este ha sido un trabajo arduo del equipo. Esperamos que esta matriz sea de mucha utilidad. Sin duda que va a haber que seguir profundizando con ustedes, consultando dudas. El grupo va a seguir trabajando adelante, va a seguir definiendo las próximas etapas de su trabajo, así que ahí estamos abiertos a sus consultas y a todo lo que sea profundizar y apoyar para que esta matriz sea realmente efectiva. Asimismo, la ponemos a disposición de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ahora vamos a pasar al panel de conversación para comentar sobre este trabajo. Invitamos a Juan Carlos Corbalán, gerente de Asuntos Legales y Sostenibilidad de Sodimac, además de miembro de nuestro comité ejecutivo. Valentina Lira, subgerente de Desarrollo Sustentable de Viña Conchitoro. Germán Sarama, punto focal para América Latina y el Caribe del Centro para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Y Jorge Andaur, gerente de Gestión de Riesgos de Colbún, quien va a moderar este panel. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Margarita. Primero que nada, la bienvenida, Juan Carlos, Valentina, Germán, a esta conversación. Y la verdad que, claro, quería partir a lo mejor preguntándoles un poco sus impresiones de lo que han visto, de tal vez la utilidad de esto en su experiencia, ¿no es cierto?, práctica,
eso, que una pregunta abierta, de alguna manera poder partir esta conversación abierta. Para abrir y destrabar el hielo de la mañana, primero, Jorge y Zenit, mis sinceras felicitaciones por el enorme trabajo que hicieron junto al resto del equipo de Derechos Humanos y Empresas del Pacto Global de Chile. Creo que es notable tener un instrumento, un entregable concreto que facilite la inserción de este tema abstracto a la gestión concreta de las empresas. Yo creo que ese es el gran mérito que tiene. O sea, cuando a mí me tocó verlo, plantearlo ante el directorio de Sodimac, plantearlo ante el comité ejecutivo, desde el gerente general hacia abajo, cómo Sodimac asumía el tema de debida diligencia en derechos humanos y empresas, eso ya hace 3 años atrás, y al principio me estaban hablando de chino. Y cuando uno lo logra llevar a que efectivamente es parte de los riesgos, de las miradas de los riesgos y cómo nosotros como empresa disminuimos nuestras contingencias y nuestros riesgos, ahí les empieza a hacer mucho más sentido. No tiene una connotación política, no tiene una connotación histórica, política circunstancial, sino que tiene que ver con cómo tú logras que nuestra empresa, nuestra organización X en concreto, logre disminuir riesgos en una materia que es altamente sensible para la sociedad, para los públicos de interés, para los stakeholders, etc. Entonces, ahí les hace sentido. Y esto, evidentemente, todo el trabajo debe tener una materialización concreta en cómo lo integras tú en tu matriz de riesgos. Entonces, este es el gran avance y el gran entregable, y creo yo, desde Pacto Global, que dicen, oye, empresa, para facilitarte el proceso, este es una propuesta que te puede facilitar el trabajo. Si nosotros hubiéramos tenido esta propuesta de matriz de riesgo hace 2 años y medio atrás, probablemente nuestro trabajo habría sido muchísimo más fácil. Y te lo habría agradecido aún más. Pero yo creo que es hoy día donde nosotros podemos decirle a las empresas, oye, tenemos que avanzar en el compromiso de las empresas con los derechos humanos y empresas en sus prácticas concretas, pasar de buenas intenciones a la práctica, hacer el proceso de debida diligencia, y además Pacto Global facilita el trabajo ofreciéndote esto como modelo base. Probablemente ninguna empresa lo va a simplemente hacer copy-paste porque tiene que hacerlo, adaptarlo a su propia matriz de riesgo e incorporarla a su propia matriz de riesgo para que sea efectivamente manejable y practicable internamente, porque de lo contrario los operadores internos no lo van a asumir, no lo van a asimilar y lo van a dejar como un checklist, un check aparte, pero no lo van a incorporar. Ellos tienen que hacer su propia matriz de riesgo conforme a la metodología propia que tiene la organización, la empresa específica, para poder avanzar. Pero ahora se le ofrece un modelo, una plantilla, una facilitación. Y esa es una enorme noticia, una enorme noticia. Muchas gracias, Juan Carlos. Valentina, sí, no sé si tú quisieras... Eso, adelante. Justamente, Jorge, muy buenos días a todos. Bueno, junto con también agradecer la invitación de Margarita, ¿cierto? Y de Pacto Global. Yo también quería como adherirme un poco a las palabras de Juan Carlos, porque efectivamente yo creo que uno de los grandes desafíos de la sustentabilidad es medir sobre todo aquellas cosas que son las más intangibles. Cuando nosotros partimos, y efectivamente todos los que son como las cosas, los elementos más que tienen que ver con la parte más social de la sustentabilidad justamente son los más difíciles de medir y por lo tanto de ir viendo cuáles son los avances, los KPI, ¿cierto? Que es distinto a lo que pasa cuando uno, por ejemplo, mide huella de carbono, porque uno tiene un número, ¿cierto? Y sabe cómo gestionar. Pero en estos que son los elementos sociales, es bien difícil contar con estas herramientas cuantitativas que en el fondo te permitan medir para mejorar.
Y yo creo que ahí también, ¿cierto?, es donde está efectivamente el valor de contar con una herramienta como esta, que es sistemática, que te permite comparabilidad, que te permite no solamente comparabilidad contigo mismo, sino que también comparabilidad con la situación de empresas que estén en tu entorno similar. Y que por lo tanto, ¿cierto?, también te va a permitir mejora permanente de tu gestión. Y efectivamente nosotros también, fuimos, creo que fuimos la primera empresa en Chile que fuimos quienes aplicamos los principios del Ruggie Framework, los principios rectores de derechos humanos en la empresa. Esto fue en el año 2015. En el año 2015 nosotros, claro, también teníamos en ese minuto el dilema de que como también era una herramienta relativamente nueva, nosotros tampoco no teníamos a quién preguntar cómo poder hacer, o como en este caso, ¿cierto?, contar con un estudio detrás que pueda avalar, ¿cierto?, y que te pueda también transmitir ese aprendizaje, como lo que veíamos al principio que contaba Angie de las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, que yo creo que es un tremendo valor poder recopilar toda esa información, sistematizarla y entregarla como una guía para las empresas que vienen. Y en el fondo ir aprendiendo, ¿cierto? Y generar en el fondo como un ecosistema de aprendizaje en torno a los principios rectores. Sobre todo cuando uno también aborda, ¿cierto?, un tema central que es la cadena de abastecimiento. ¿Ya? En el caso nuestro, ¿cierto?, nosotros también abordamos cadena de abastecimiento, y para nosotros también fue un tremendo aprendizaje aplicar la metodología, pero también aprender de los resultados que nos fueron apareciendo, y que fueron cosas, ¿cierto?, que nosotros empezamos a trabajar internamente y también con nuestros proveedores. Creo que esta es una tremenda herramienta que te aporta a lo que es todo lo que es la gestión de riesgos de la compañía. Y que sin duda, ¿cierto?, aplicarla fortalece todo lo que es el governance, y fortalece también en el fondo como la postura de la compañía frente a estar preparado a situaciones que se pueden presentar y de las que uno tiene que estar siempre atento, siempre. Esto no basta con sacar una foto una vez y salir bien en la foto. Esto es como sacarse fotos continuamente, en el fondo, para ir viendo, ¿cierto?, cómo uno lo está haciendo, para ir monitoreando si es que ese nivel de performance se mantiene, y también para generar aprendizaje en torno a esos gaps que se generan, ¿cierto?, y con los que uno puede tomar una herramienta como esta e irlos trabajando de manera sistemática para mejorar en el tiempo. Yo creo que es un excelente trabajo y un excelente esfuerzo que hemos visto hoy día de Pacto Global por sistematizar cosas que son lo que uno más agradece como empresa, en el fondo, que son poder aterrizar estas cosas que son como las más intangibles y llevarlas a una gestión sistemática. Así que felicitaciones a todo el equipo de Pacto, nuevamente. Muchas gracias, Valentina. Germán, no sé si quisieras compartir con nosotros tus impresiones respecto a nuestra matriz. Hola Jorge, sí, muchas gracias. Un saludo también a Valentina, Juan Carlos y a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, muchas gracias a Pacto por este espacio. Ciertamente creo que es una iniciativa muy valiosa para empezar a discutir ya desde una visión más local también, ¿no? Y con conceptos más propios del conocimiento de las empresas de Chile. Cómo aplicar este concepto que efectivamente creo que muchas veces tenía esta problemática de ser un concepto etéreo que se mencionaba mucho, pero que no encontraba de pronto las herramientas suficientes para aterrizarlo, ¿no? No es un concepto realmente nuevo y llama la atención, de hecho, que ya estamos hoy cumpliendo 10 años de los principios rectores, 10 años desde que se actualizaron las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y 10 años desde que se introdujo también este concepto de debida diligencia basada en el riesgo en las directrices, cuando se empezó a hacer este llamado a las empresas
sobre cómo identificar, prevenir, mitigar y abordar los riesgos y los impactos adversos sobre las personas y también sobre el medio ambiente. Creo que un concepto que mencionaba hace un momento Valentina que me llama mucho la atención es esto del ecosistema de aprendizaje, porque creo que definitivamente el trabajo, sobre todo en los últimos años, es revisar cómo, bueno, en el caso de Chile y en general en la región de América Latina, podemos bajar y aterrizar más estos conceptos, ¿no? Un saldo pendiente que teníamos desde la OCDE era justamente poder traducir muchas de las herramientas y las orientaciones que se han hecho en materia de vida y diligencia. Hoy ya podemos contar también, gracias al proyecto CERAL, con todo este abanico de guías. Como muchos saben, tenemos 4 guías sectoriales, 2 documentos orientadores también para el sector financiero y sobre todo una guía que se lanzó en el año 2018, que es esta a la cual hacían alusión en la matriz, que es esta guía general de vida y diligencia para la conducta empresarial responsable, que una guía que se elaboró después de un proceso de casi 2 años de consulta con distintas partes interesadas. Es una guía muy interesante porque no sale únicamente desde una visión, bien sea desde empresas o desde gobiernos, sino que involucra todas las visiones, incluyendo también sindicatos y sociedad civil. Y también una cuestión no menor es que esta guía fue reconocida por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos como la herramienta que refleja justamente esas expectativas de los principios rectores en cómo debería materializarse la debida diligencia. Hay muchos factores que vemos que esta matriz de riesgos tiene muy interesantes en sintonía con lo que plantea esta guía y especialmente con la etapa 2 de la identificación y evaluación de los impactos adversos. Pero sobre todo por lo que hoy mismo se ha conversado, creo que hay 3 factores que son clave. Uno, el reconocer todos que la debida diligencia debe basarse en el riesgo y que este es un enfoque que debe adoptar la empresa, ya no desde los riesgos hacia la empresa, sino de los riesgos desde la empresa hacia afuera, ¿no? Yo siempre hablo de un caso que lo conozco más desde mi profesión como abogado, y es que el concepto del due diligence estaba generalmente asociado a un concepto jurídico de qué implicaba para la empresa llevar a cabo un negocio, hacer una adquisición de una propiedad, de un terreno, por ejemplo. Y entonces contrataban al abogado o al abogado para que hiciera esa evaluación de qué riesgos asumía la empresa. Ahora, el cambio un poco de esta mentalidad, de ese chip, es qué riesgos estamos asumiendo como empresa frente a nuestros titulares de derechos y frente a otras partes interesadas, ¿no? Y acá ya hay una cuestión muy interesante y por eso es ese cambio del enfoque basado en el riesgo. Y además porque, como muy bien decían también hace un momento y Juan Carlos mencionabas esto, porque empezamos a ver también que hay unas cuestiones relacionadas con la gravedad y la probabilidad del impacto. Entonces acá el asociar estas cuestiones del riesgo tiene que ver también con revisar en qué ámbitos necesitamos hacer una debida diligencia reforzada e ir más allá de lo que normalmente haría una evaluación clásica de riesgos dentro de un mapa de procesos en una empresa, ¿no? Entonces ese creo que es el primer factor. El segundo factor, que sea un enfoque progresivo, y este es un punto muy importante, y es también reconocer que la gestión de riesgos en derechos humanos debe ser un proceso continuado y que debe ser sujeto de mejoras graduales. No podemos asumir que es un ciclo o un proceso estático. Muchas veces nos preguntan, por ejemplo, desde el lado de la OCDE, si es posible certificar una empresa en debida diligencia, si es posible obtener alguna especie de distintivo. Y la respuesta es que no, justamente porque es un proceso gradual y es un proceso que está en continua evolución. No puede quedarse en un momento porque las condiciones cambian, los riesgos cambian, el entorno cambia. Entonces, por eso es muy importante que la empresa mantenga una relación constructiva y constante con los proveedores, con toda la cadena de suministro, incluyendo muchas veces con actores informales que no hacen parte propiamente de la cadena, pero que pueden brindar información adicional para estar progresivamente actualizando, ¿no? La gestión de estos riesgos. Y por último, el tomar medidas de buena fe desde el punto de vista de las empresas. Y esto tiene que ver básicamente con este tipo de iniciativas, de saber que por más que muchas veces la regulación y el marco legal no me lo esté exigiendo, tenemos que reconocer que tenemos que dar un paso más allá, ¿no? Y que tenemos que anticiparnos justamente ante
ante la gravedad que puede tener ciertas cuestiones relacionadas a las operaciones de las empresas. Y esto cada vez creo que se está entendiendo mucho más, ya no solo desde el deber ser, sino también desde la misma cuestión del negocio. Cuando las empresas ven que de alguna manera el prever y el precaver estas situaciones, pues en definitiva también va a significarles un mayor valor reputacional, una mayor licencia social para operar, un mayor relacionamiento con las partes interesadas. Entonces este tercer criterio pues es muy interesante, ¿no? Y finalmente, para esta primera intervención, solo quería resaltar que Chile es uno de los gobiernos adherentes a todas estas orientaciones y que además es una orientación que ya está muy claramente definida y establecida desde los instrumentos internacionales, ¿no? De hecho, ahora vemos si podemos compartir también por acá en el chat. Hay un documento que se llama Empresas Responsables, Mensajes Claves de los Instrumentos Internacionales, en donde queda claramente reflejada la debida diligencia como este valor fundamental en el centro, que coincide justamente con el pilar 2 de los principios rectores, y que está claramente delimitada y reconocida tanto por los principios rectores como por la declaración tripartita de la OIT y como por las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Entonces acá ya hay un valor interesante en que empezamos ya a dejar de ver ese concepto etéreo que decíamos hace 10 años, decíamos, hablemos con debida diligencia, pero no sabíamos muy bien a qué nos hacíamos referencia. Y creo que ya hoy en día está mucho más clara la noción, el concepto, el consenso mismo y sobre todo cuál es la expectativa frente al funcionamiento de las empresas. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Para continuar esta conversación, quería partir a lo mejor con Juan Carlos y Valentina como representantes de empresas que obviamente ya llevan experiencia, ¿no es cierto? Una de las cosas que hemos detectado en nuestro grupo es que obviamente dentro de Pacto hay empresas que van mucho más adelantadas en estos temas, ¿no es cierto?, de derechos humanos, y otras empresas que están partiendo. O sea, hay distinto nivel o grado, ¿no es cierto?, de alguna manera de expertise en esta materia. Y en ese sentido quería a lo mejor abrir la palabra y preguntarle, no sé, alguna recomendación, tips, alguna experiencia de alguna manera que podría facilitar a estas empresas que a lo mejor hoy día están partiendo en este proceso, obviamente que ocupen nuestra herramienta a lo mejor para poder de alguna manera facilitar este proceso, pero alguna experiencia que ustedes pudieran compartir con nuestra audiencia, ¿no es cierto?, para de alguna manera favorecer su proceso de adopción de estos temas de riesgo y derechos humanos. Yo quisiera mencionar única y exclusivamente lo siguiente, hacer énfasis en los riesgos, hacer énfasis en que esto es una materia que tiene que ver con disminuir las contingencias, los problemas de una organización. Cuando uno hace ese énfasis en la empresa directamente, ahí el gerente general y el directorio le hace todo sentido. Si uno hace probablemente énfasis desde otro lado, puede encontrar resistencias que a veces pueden ser insalvables. Yo creo que ahora, lo importante es que desde ese punto de partida, entienda la alta administración de la compañía en específico, que debe haber una luz verde, compromiso del directorio y del gerente general particularmente, para darle luz, para darle el vamos a este proceso. Porque no va a tener resistencia solamente en la parte más alta, sino que también en los cuadros intermedios, porque significa un trabajo adicional. Tan simple como eso. Y además puede tocar con ciertas resistencias conceptuales, de aproximaciones políticas equívocas, etcétera. Una serie de cosas que andan dando vuelta en torno a este concepto. Pero hoy día, a los 10 años, como decía Germán, y lo dijo también Margarita al principio, a los 10 años de los principios rectores de derechos humanos en las Naciones Unidas, el llamado es inequívoco a nivel mundial. OCDE, Unión Europea, Naciones Unidas, todos están diciendo, tenemos que pasar desde las declaraciones a la acción, desde las intenciones a la praxis. Y ahí es donde probablemente estamos fallando más como país. Tenemos algunas empresas, efectivamente Valentina dirige el proceso de la primera empresa que lo hizo en Chile. Sodimac lo hizo un poco más tarde.
Hay otras empresas que también lo han hecho. Pero lo importante es no tener solamente líderes que lo hagan. Lo importante es poder masificar este proceso de debida diligencia en, ojalá, todas las empresas del país, partiendo por las empresas que son socias del Pacto Global. Nosotros debiéramos trabajar para que este año, a los 10 años de los principios rectores, y dado que las Naciones Unidas está llamando a nivel mundial a comprometerse con el proyecto UN 10 Plus, o sea, los próximos 10 años de los principios rectores, ¿cómo los implementamos? Debiéramos avanzar a que este año todas las empresas, al menos las de pacto, las de acción, las del Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, las que están trabajando en estos temas, hagan este proceso 2021. Sin falta, el proceso de debida diligencia que concluye en una matriz de riesgos específica que enriquece la mirada de riesgos de la compañía. Eso es, creo yo, ineludible para nosotros. En el mundo actual ya no se aceptan solo buenas intenciones y lindas palabras. En el mundo actual te están midiendo por lo que haces y cuán coherente eres respecto de lo que estás haciendo en relación a lo que estás declarando y diciendo. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Valentina, no sé si tú quisieras también complementar, agregar cosas, contarnos un poco tu experiencia para motivar al resto de nuestras empresas. Sí, perdona, ahí estaba sin audio. Yo comparto lo que acaba de mencionar Juan Carlos. Creo que efectivamente nosotros no podemos como país quedarnos tranquilos por tener algunos casos de empresas que hayan realizado este ejercicio. Porque finalmente hoy día nosotros, ¿cierto? Somos uno de los países que está en términos de sustentabilidad de los más avanzados, digamos. Hemos recorrido un tremendo camino. Nuestras empresas, así como las empresas en general aquí en Chile, están considerando cada vez más los elementos ESG de la gestión de la gestión de las empresas. Básicamente porque también nosotros somos una economía abierta, ¿cierto? Donde tenemos muchos inversionistas que van mirando el desempeño de las distintas organizaciones y también porque muchos de nuestros productos, ¿cierto? Los países o en el fondo nosotros como productores, ¿cierto? Mucho de nuestra orientación es exportadora. Por lo tanto, también, ¿cierto? Todos estos elementos hoy día en los mercados de destino están siendo altamente valorizados por todos los clientes y consumidores. Entonces, tiene elementos que responden a necesidades de distintos stakeholders y que por lo tanto fortalece el governance de una empresa. Y dado eso, ¿cierto? Y como todos los temas que tienen que ver con governance, tiene que ser, ¿cierto?, tratado al más alto nivel y en el fondo con una gestión sistemática para que esto efectivamente vaya reforzándose. Yo creo que así como si tú me preguntas, Jorge, así como qué es lo que sería como un buen consejo, en el fondo es como, yo creo que hoy día, ¿cierto?, hacerse el examen a sí mismo o aplicar los principios rectores en uno mismo, ¿cierto?, como compañía, hoy día creo que es el primer paso, pero no es suficiente. Yo creo que uno nunca debe olvidar a su cadena de abastecimiento. Nunca. Primero porque la cadena de abastecimiento, ¿cierto?, puede presentar riesgos que a lo mejor son desconocidos para ti como empresa y por lo tanto tú, ¿cierto?, como parte de lo que es en el fondo como tu misión también de empresa que finalmente consolida una serie de esfuerzos, tienes que tomar esa responsabilidad, tienes que también trabajar con tus proveedores, hacerte cargo de ese aprendizaje, de generar el ecosistema de aprendizaje con tus proveedores. Ahí la responsabilidad es de las empresas más grandes, digamos, o las empresas matrices, lo que estamos como gatillando eso.
Y por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que es cadena de abastecimiento yo creo que es un tema muy fuerte, no hay que olvidarse de la cadena de abastecimiento. Y creo que también, ¿cierto? Es lo que creo que también es como un segundo, así como un segundo consejo o aprendizaje, no sé cómo, yo creo que es un consejo más bien, es que tiene que ver con el tema de no comprometerse si uno va a seguir en una situación de business as usual. O sea, en el fondo, si uno inicia este camino, es porque uno sabe con convicción que lo va a seguir y que va a ir trabajando los gaps y que de manera, ¿cierto?, va a ir ampliando el alcance de manera sistemática. Porque si no, se entiende, ¿cierto?, dado los temas que tocan de todo lo que son los principios rectores, se entiende como que tú estás haciendo un esfuerzo que es totalmente banal si lo haces como una cosa puntual. Entonces, no tienes para qué hacerlo, ¿cierto? A lo mejor todas las veces o todos los años los ejercicios de manera externa, ¿cierto? Pero estar permanentemente de manera interna, ¿cierto? Monitoreando que todos estos principios sigan vigentes, que se vayan cumpliendo y manteniendo siempre así como el engagement de la gente con el concepto, para que esto efectivamente vaya perdurando en el tiempo. Yo creo que esos son dos temas, porque uno es, en el fondo, uno te habla de tu compromiso extendido y el segundo te habla del compromiso que tú debes tener internamente hacia continuar esta línea de trabajo. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Germán, por tu parte, yo sé que ustedes han hecho algunas encuestas, ¿no es cierto?, estos temas con las empresas. No sé si tú quisieras a lo mejor compartir con nosotros algunas ideas que te parezcan interesantes, poder compartir con la audiencia, con las empresas de Pacto, que podría ilustrarnos los temas. Sí, por supuesto, por supuesto. Retomando un poco lo que mencionaba Valentina, creo que sí hay un factor clave acá y es el entender que la responsabilidad se extiende a toda la cadena de suministro, ¿no? Es un tema vital porque quizá antes las empresas se conformaban con este compromiso a nivel de la política de la empresa e incluso podían decir cosas como mi empresa está libre de trabajo infantil y podemos certificarnos en eso. Pero después, al revisar las relaciones comerciales, los proveedores, subproveedores, contratistas, etcétera, a lo largo de toda la cadena no se podía decir lo mismo. Entonces, acá un tema clave desde la debida diligencia es hacer ese llamado a hacer toda la gestión de riesgo a lo largo de toda la cadena de suministro. Y en efecto, hay unos temas interesantes, algunas cuestiones que queríamos compartirles desde esta encuesta. Seguramente cuando podamos consolidar los resultados a través de Pacto les podremos hacer llegar esto un poco más depurado, pero algunas cuestiones que me parecieron interesantes para compartir, les voy a mencionar. Tuvimos una encuesta que se aplicó a toda América Latina. En el caso de Chile tuvimos 103 empresas que respondieron, una muestra bastante significativa. Les preguntábamos un poco sobre cuál es, primero, la política general de conducta empresarial responsable en caso de existir, cómo manejaban ese compromiso de la política. Después con relación a los procesos de debida diligencia y finalmente con relación a qué desafíos identificaban las empresas, ¿no? En el caso de Chile, de estas 103 empresas que respondieron, encontramos un 61% que eran grandes empresas, es decir, que contaban con más de 250 empleados, un 26% de pymes con menos de 250 empleados y 13% restante microempresas. Y este es un dato también no menor, porque es interesante ver que las pymes también se están sumando a las discusiones, ¿no? Pero muchas veces también son las que menos herramientas o menos orientación tienen para saber cómo implementar la debida diligencia. En el caso de las políticas e informes, fue interesante ver que más de un 60% de las empresas que respondieron sí decían afirmativamente que contaban con una política que hacía referencia explícita a una o varias cuestiones vinculadas a la conducta empresarial responsable. Entonces aquí preguntábamos cuestiones como los derechos humanos, el empleo y los derechos laborales, el medio ambiente, la lucha contra el soborno. Digamos que todas las cuestiones de la conducta empresarial responsable a la luz de las líneas directrices de la OCDE. Entonces aquí vemos primero el vaso medio lleno, ¿no? Que efectivamente hay más de un 60% que ya cuenta con algún tipo de políticas. De hecho, un 81% de las empresas nos mencionaba que ya tienen algún tipo de política sobre cuestiones relacionadas con lucha contra el soborno o la corrupción.
Sin embargo, el tema de derechos humanos era el que menos porcentaje de empresas tenía con una política claramente establecida, y en ese sentido solo un 48% de las empresas tenían una política explícitamente que abordara los derechos humanos. De ahí damos el salto a preguntar sobre la debida diligencia basada en el riesgo. Y aquí es en donde ya empezamos de pronto a ver el vaso no tan lleno, porque nos encontramos que de las 103 empresas que respondieron, solo 48 respondieron a la cuestión de debida diligencia. Es decir, que menos de la mitad de las empresas son las que están hoy por hoy familiarizadas con el concepto y que se sienten en calidad de responder, ¿no?, frente a las cuestiones de la debida diligencia. Encontramos que, por ejemplo, pese a que el 42% de las empresas conocen los principios rectores, también aquí hay un déficit para trabajar, solo un 12% de las empresas conoce esta guía de debida diligencia de la OCDE, que es hoy por hoy, como decíamos, la expectativa, ¿no?, dentro de los instrumentos internacionales, que refleja además expectativa de otros ámbitos más globales como las expectativas de la Unión Europea. Y de hecho es esta guía la que está señalando el Consejo Europeo en las recomendaciones a la Comisión Europea para regular desde una directiva de la Unión Europea en materia de debida diligencia. Pero la pregunta es si hoy por hoy esta directiva de la Unión Europea llegara a América Latina y las empresas europeas que tienen operaciones en América Latina o que tienen operaciones con socios en América Latina se las hicieran exigibles, solo un 12% en el caso de Chile de empresas están familiarizadas con estas expectativas. Nos encontramos también que solo un tercio de las empresas, un 31%, están exigiendo a sus proveedores y socios comerciales del primer nivel que cumplan con las expectativas de debida diligencia como parte de los contratos o de los acuerdos que tienen. Y este también es un tema muy importante porque estamos hablando acá únicamente del primer nivel, es decir, las contrataciones directas que tiene la empresa, los socios comerciales que tienen directamente en la primera línea, ni siquiera estamos yendo a segundo o tercer nivel de la cadena de suministro. Entonces aquí también es un tema que vemos que hay muchas empresas que ya tienen, de hecho, esto asimilado, y es interesante ver que hay un tercio de todas las empresas que respondieron al tema de debida diligencia que ya lo están exigiendo a los proveedores, pero todavía tenemos 2/3 que no lo hacen, ¿no? Y también un tema muy interesante vinculado justamente a esta iniciativa de desarrollar esta matriz de riesgo, encontramos que solo un tercio de las empresas, un 31%, están llevando a cabo evaluaciones de riesgo como parte del proceso de debida diligencia en la cadena de suministro. Y además de este 31%, solo un 23% es el que lleva este análisis de riesgo más allá del nivel 1 en la cadena de suministro. Entonces, cuando analizamos la provisión de materias primas o de servicios, solo un 23% es el que está preguntándose más allá de sus socios directos que puede estar pasando en la cadena de suministro. Entonces, estas son cuestiones muy interesantes que empezamos a encontrar, y también frente a las expectativas o a los desafíos que encontraban las empresas, encontramos que más de la mitad de las empresas informaron la necesidad de formarse y de desarrollar capacidades hacia el futuro en materia de conducta empresarial responsable y de debida diligencia. Y 38% hacía referencia a las herramientas específicas de debida diligencia. Entonces, creo que aquí definitivamente hay, digamos que un camino por delante. Creemos que este tipo de iniciativas representan un gran paso para avanzar en ese camino y entender, como decíamos hace un momento, que es también una forma de anticiparnos, ¿no? Como decía Juan Carlos hace un rato, hay unas exigencias que vienen también desde el marco global y estamos anticipándonos a eso. Cada vez se está poniendo un estándar mucho más alto, y ya no únicamente desde el punto de vista reglamentario o legislativo, sino incluso también, por ejemplo, en los acuerdos comerciales, en los tratados de inversión, cada vez más se incluyen cláusulas sobre debida diligencia. Los acuerdos comerciales con la Unión Europea lo han empezado a incorporar. Entonces, desde la perspectiva del negocio, si queremos justamente poder ampliar y cumplir también con esa demanda global, desde lo social y desde lo ambiental, pues es clave que empecemos a hacer estas gestiones de riesgos, que empecemos a ampliar el trabajo en debida diligencia, y sobre todo que asumamos también esta responsabilidad no como una sola empresa, sino desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista gremial y desde el punto de vista de las cadenas de suministro. Perfecto. Muchas gracias, Germana. Yo solo agradecerle, Valentina, Juan Carlos, Germán. Son las 11:30 ya, Margarita. Yo sé que ustedes son muy puntuales con la hora, y que de alguna manera agradecerle obviamente su tiempo, compartan con nosotros, y te doy la palabra, Margarita. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Entonces vamos a dar término a esta actividad. Yo creo que ha sido un esfuerzo muy importante. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que hemos tenido aquí de Colbún. Hoy día nos acompaña también Pedro Vial, gerente de Asuntos Corporativos de Colbún, Ana Luisa Vergara, Jorge Andaur. Así que a todo el equipo de Colbún, muchísimas gracias porque han dado muestras de que estos grupos que hemos organizado con las empresas de Pacto Global, cuando efectivamente hay una buena colaboración y la empresa toma el liderazgo, se puede hacer un trabajo conjunto muy bueno con el equipo de Pacto. Creo que esta ha sido una muestra. Por supuesto nos queda mucho que perfeccionar, mucho que seguir profundizando, pero eso creo que ha sido un paso importante. Hoy día hemos estado con empresas que están más avanzadas, tal como nos mencionaba Juan Carlos y Valentina, pero ustedes son la punta de lanza y mostramos el camino hacia empresas que tienen que hacer este proceso. Que tal como decía Germán, todavía es incipiente. También Pacto Global, de acuerdo a sus cifras, determina que sí hay muchísimas empresas, el 91% de las empresas de Pacto Global sí tienen políticas respecto a derechos humanos, pero son muy pocas las que hacen un proceso de due diligencia. Efectivamente, tal como tú decías, un 23% lleva a cabo evaluaciones de riesgo. Así que la brecha es alta, tenemos una gran tarea por delante. Y finalmente, dar gracias a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la persona de la subsecretaria Lorena Recabarren y de Matías Rodríguez. Muchísimas gracias por el apoyo de ustedes. Estamos disponibles para colaborar en la nueva etapa del Plan de Derechos Humanos y Empresas. Cuenten con todo este grupo de empresas que están muy motivadas y muy interesadas en este tema, que como ustedes ven están procurando dar pasos más allá y concretar, como ellos decían en el panel, no solamente los principios rectores y cuando ellos adhirieron a Pacto esa voluntad de llevarlos a cabo, sino efectivamente de realizar todos los procesos que ello implica. Así que muchísimas gracias a todos por su participación de hoy y seguimos trabajando y les estaremos anunciando próximas etapas. Entre tanto, les estaremos enviando a todos un correo donde ustedes pueden descargar el material que vimos hoy día, tanto la nota conceptual como la matriz de riesgo. Muchas gracias. A ustedes, chao, gracias. Gracias.